Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 111. ¿Cuánto vale una vida en monedas de oro? Los plebeyos reunidos en la pescadería interrogaron bruscamente a Loretta. ¿Usted es realmente la sirvienta de la residencia del cardenal de Mare? Loretta, aterrorizada, solo negó con la cabeza. Al no obtener una respuesta satisfactoria de la sirvienta, la gente decidió tomar medidas más drásticas. Lo averiguaremos nosotros mismos. Vamos. A la residencia del cardenal de Mare. El señor Scampa y los vigilantes de Castellavico y Comune Nuova arrastraron a Loretta y se dirigieron en masa a la gran mansión de Mare. Loretta no pudo resistirse y solo pudo ser arrastrada con los ojos cerrados. Toc, toc, toc. Abran la puerta. Los guardias que custodiaban la entrada de la gran mansión de Mare estaban desconcertados. ¿Qué está pasando? Nadie que no tenga una cita previa puede entrar a la residencia del cardenal. Ahora que hay una persona muerta, ¿qué importa la cita? Mientras armaban un alboroto, uno de los guardias reconoció a Loretta. Señora Loretta. ¿Por qué está atrapada ahí? ¿Robó algo? ¿Y qué hay una persona muerta? Así es la sirvienta de esta casa. El señor Scampa, aún más envalentonado, gritó. Los vigilantes de los dos distritos de atrás se unieron. Abran la puerta. Necesito ver al cardenal de Mare. Las voces de los hombres enojados se hacían cada vez más fuertes. Los guardias de la residencia del cardenal eran veteranos bien entrenados. Detuvieron firmemente a los vigilantes enojados. Sin embargo, no tuvieron más remedio que prometer que informarían al cardenal. Informaremos a su eminencia, el cardenal, de lo que ha sucedido el día de hoy. ¿Cómo podemos confiar en usted? Si no confían, ¿qué van a hacer? De todos modos, ahora está fuera y no pueden verlo. Dejen su información de contacto. El señor Scampa y los vigilantes amenazaron a los guardias para que se aseguraran de informar al cardenal de Mare. Después de discutir con los guardias durante unas 3 horas, se fueron, prometiendo regresar temprano a la mañana siguiente. La casa estaba patas arriba. El cardenal no estaba en casa, ya que había ido a trabajar al gran sagrado salón de Ercole. La primera en enterarse de esto fue Ariadne. ¿Qué? La gente irrumpió en la residencia del cardenal diciendo que alguien había sido asesinado. Ella preguntó a Sancha sorprendida. ¿Quiénes son las personas que irrumpieron? Sancha, con cautela, le dijo a Ariadne. Probablemente sea alguien que usted también conoce, señorita. Quizás. Ariadne tuvo una premonición repentina. Miró distraídamente la punta de su dedo izquierdo, esperando las siguientes palabras de Sancha. La persona que vino a protestar fue el señor Scampa, el gerente de apoyo operativo del hogar de Rambouillet. Se dice que su única hija murió. Como esperaba. No hay relación entre la residencia del cardenal de Mare y la única hija del señor Scampa. Esto debe haber sucedido porque Ariadne dejó a Maleta en el hogar de Rambouillet. ¿Has comprobado si Maleta está bien? De hecho, tan pronto como me enteré del alboroto del señor Scampa, envié a Giuseppe a comprobarlo. Sancha, con el ceño fruncido, informó lo que había averiguado. Maleta no está en ninguna parte del hogar de Rambouillet. ¿Y? Sancha suspiró. Se dice que hay 2 mujeres muertas. Una es Paola Scampa, la hija del señor Scampa, y la otra es una mujer pelirroja no identificada. Ariadne respiró hondo. Como era de esperar, esto sucedió porque ella empujó a Maleta al hogar de Rambouillet. Sin embargo, la punta del dedo anular izquierdo le dolía un poco más de lo habitual, pero era insignificante. Era difícil creer que el valor de una vida humana fuera tan poco. Eso significa que la regla de oro no culpa mucho a Ariadne por estas 2 muertes. Por lo tanto, la culpa de la muerte se debió a las acciones directas de otra persona. ¿Lucrecia causó problemas? Parece que sí. Ella rápidamente sopesó las ganancias y las pérdidas. Le corté el flujo de dinero a Lucrecia. ¿Cómo pudo causar un accidente así? Los que mataron a Paola Scampa son vagabundos de la calle. Andan en grupo, duermen en la calle, beben y esas cosas.
Como no hay nadie a quien emplear correctamente, compraron a cualquiera y esto sucedió. Ariadne, que rápidamente entendió la situación, chasqueó la lengua. Observemos cómo se desarrollan las cosas. La situación se ha vuelto más grande de lo que pensaba. Pero la crisis es una oportunidad. Esto comenzó para dañar a mi hermano Hipólito. Ella miró directamente hacia adelante. Quizás pueda conseguir un objetivo más grande. El cardenal de Mare, al regresar a casa, suspiró profundamente y miró al techo. No moriré de muerte natural. Alguien en la casa había molestado a un plebeyo. Esa persona, viendo que la sirvienta atrapada por los plebeyos era Loreta, debe ser Lucrecia. Y ese plebeyo, por casualidad, era la hija de una familia respetada. Gracias a eso, la comunidad local se había reunido en masa y estaba protestando frente a la residencia del cardenal de Mare. Lo mejor es enterrar esto rápidamente. El cardenal de Mare preguntó a Niccolo, el mayordomo, después de que éste terminara su informe. Dijiste que la persona muerta era la hija del administrador del hogar de Rambouillet, ¿verdad? Una familia con una madre anciana y una hija. Sí, así es, Su Eminencia el cardenal. Inmediatamente emitan una disculpa en mi nombre. ¿La otra persona muerta es nuestra sirvienta? Así es. Al intentar disciplinar a una sirvienta que robó y huyó por error. Ah, maldita sea. ¿Dijeron que le cortaran la cabeza? Sí, Su Eminencia el cardenal. El cardenal de Mare arrojó la pluma que tenía en la mano sin decir una palabra. La tinta se esparció por todas partes y la túnica blanca inmaculada del cardenal se manchó de tinta negra. El cardenal de Mare era un superior que nunca arrojaba objetos ni golpeaba a nadie, por muy enojado que estuviera. Ante su rara muestra de ira, el mayordomo Niccolo encogió el cuello entre los hombros como una tortuga. ¿Cómo es que esa mujer sigue causando accidentes tan extravagantes? Ni siquiera yo podría hacerlo si alguien me lo pidiera. El cardenal de Mare, incapaz de contener su ira, golpeó su cabeza contra la silla. ¿Cómo debe ser la estructura de su cerebro para que no solo mate a una sirvienta, sino que también ordene que le corten la cabeza? Niccolo solo inclinó la cabeza. ¿No tiene idea de cómo se verá eso a los ojos de los demás? Parece una asesina en serie loca. No piensa. Él agitó el puño, enojado. ¿Quién dice que hay que vivir bien? ¿Que hay que ser un ejemplo de fidelidad y caridad en San Carlo? Es tan difícil simplemente pasar desapercibido, no causar problemas y quedarse tranquilo. Cuando el cardenal de Mare se enojó tanto que parecía que iba a atacar a Lucrecia de inmediato, el mayordomo Niccolo lo consoló. Su Eminencia. Entiendo perfectamente sus sentimientos, pero primero debemos resolver la situación. Vaya. Él golpeó el escritorio con el puño. Los delgados huesos de sus dedos chocaron contra el escritorio de caoba y le dolieron mucho. Él frunció el ceño y se agarró el dorso de la mano. El cardenal de Mare respiró hondo y le dio instrucciones a Niccolo con fluidez. Así es. La sirvienta robó y huyó, así que enviamos gente a buscarla. Dijimos que no debían traer a una mujer inocente, sino que debían traer a nuestra sirvienta correctamente, así que les pedimos que confirmaran su rostro. Sin embargo, hubo un malentendido en la comunicación y ocurrió una gran tragedia, la mataron y le cortaron la cabeza. Él golpeó el escritorio de caoba con el dedo y continuó. Sin embargo, esto es, de cualquier manera que se mire, un error total de la residencia del cardenal de Mare. La residencia del cardenal de Mare ofrece sus más sinceras disculpas por la mala gestión de su personal y consuela los sentimientos de la afligida familia. Él calculó una cantidad en su cabeza y luego le preguntó al mayordomo Niccolo. Niccolo, ¿qué piensas de pagar 200 ducados? El mayordomo inclinó la cabeza. Creo que funcionará. Es mucho dinero, no lo aceptarán. No. ¿Dijiste que la cooperativa local estaba involucrada? Así es. Castellavico y Comuna Nueva están apoyando a la familia en duelo. Esos no son los que se irán con las manos vacías. Probablemente la familia tendrá que hacer una muestra de buena voluntad a la cooperativa local. Aumentaré la cantidad de la indemnización a 300 ducados. Cuando se es generoso, hay que serlo a lo grande para que no haya quejas después. Entonces transmitiré su mensaje, Eminencia. Bien. Expreso mi más sentido pésame a los afligidos, y se destinarán 100 ducados a la familia,
y 100 a cada una de las cooperativas locales, sumando un total de 300 ducados. Encárgate tú mismo de todo. No puedo confiar en nadie más. El cardenal de Mare se recostó en su silla y miró al techo. Castigar a Lucrecia, enfadarse e incluso estas cosas ahora le resultaban difíciles. Quería olvidarlo todo y dormir. ¿300 ducados? El líder de la cooperativa local de Comuna Nuova se alegró. Esto hay que aceptarlo. Nunca había oído hablar de un noble que diera una indemnización tan generosa. Después de todo, un sacerdote, su eminencia el cardenal. Comune Nuova era una zona empobrecida y densamente poblada de bajos ingresos. Naturalmente se necesitaba mucho dinero en la región, pero la cantidad de dinero que los residentes locales podían aportar a la cooperativa era extremadamente pequeña. En Comuna Nuova a veces incluso se retrasaban los salarios de las personas que trabajaban en la cooperativa local. Si no se pagaban los salarios, el representante recibía críticas. El representante de Comuna Nuova, que siempre sufría problemas financieros, argumentó que debían aceptar la indemnización. Al fin y al cabo, la persona fallecida no era de su distrito. El líder de la cooperativa local de Castellavico solo observaba a ambas partes. Él era neutral, pero si Comuna Nuova se retiraba, Castellavico tendría que presionar a la residencia del cardenal por sí solo. Esa situación le resultaba una carga pesada. Pero mi hija murió. Se compra la vida de una persona con dinero. El señor Scampa, lleno de indignación, le gritó al representante de Comuna Nuova. Ni siquiera vinieron a dar el pésame ni hablaron de los trámites del funeral. Esto es solo una forma de arreglarlo con dinero. Pero el representante de Comuna Nueva replicó con calma. La sinceridad se ve en el oro. Nunca he oído hablar de un noble que muestre tanta sinceridad. Él preguntó. ¿Recuerda la indemnización que el marqués de Campa le dio a la cortesana de Carampan hace 2 años? 50 ducados, aproximadamente 50 millones de guans. Se decía que era una cantidad excesivamente generosa para una joven cortesana. También fue el dinero que el proxeneta de Carampan recibió con alegría. Pero Scampa estaba furioso. Mi hija no era una niña que vendía su cuerpo. También era una chica de su edad. No, Paola era mayor, así que en realidad su valor comercial era menor, ¿no? El representante de Comuna Nueva fue frío. Esta es una oferta sin precedentes de generosidad. Si no la aceptas, Scampa, eres un tonto. El representante de Castellavico también, observando la situación, aconsejó con cautela. Señor Scampa, nadie puede negar que esta es una oferta extremadamente generosa. Entiendo los sentimientos de su familia. No querrían llegar a un acuerdo ni por 1000 monedas de oro. Pero no todo en la vida sale como uno quiere. Espero que sepa que es una oferta muy ventajosa. El señor Scampa estaba muy agitado. El representante de Castellavico convenció al representante de Comuna Nueva para que la reunión de hoy se disolviera. Señor Scampa, piénselo bien esta noche. Hablemos de nuevo mañana. En la sala de estar limpia, pero modesta del señor Scampa, los 2 representantes locales se levantaron y se fueron. El señor Scampa, aturdido, se desplomó en el sofá en la sala de estar después de que los invitados se fueran. Paola. Él no deseaba nada. Solo deseaba que su hija muerta regresara. Su anciana madre se acercó y le dio un codazo al señor Scampa. Recupérate. Madre. Los de arriba dicen que es una buena oferta. ¿Hasta cuándo vas a seguir obsesionado con una niña? La madre del señor Scampa era una persona que consideraba el nacimiento de su hijo menor, después de haber dado a luz a 7 hijas seguidas, como el mayor logro de su vida. Estaba descontenta con su nuera, que solo había dado a luz a una nieta y había muerto, y aún más descontenta con su hijo, que criaba a su nieta después de la muerte de su nuera y no se volvía a casar. Acéptalo cuando te lo den. Madre. Es una niña sin talento. Su salario diario era de 2 florines, ¿crees que es posible una cantidad superior a 300 ducados? Se oyó un ruido en la puerta principal. Disculpe un momento. El señor Scampa y su anciana madre miraron la entrada al mismo tiempo. Una voz joven, o más bien infantil, resonó en la entrada. Por supuesto, una cantidad superior a 300 ducados también es posible.
Una chica de cabello negro con una gruesa túnica entró en la sala de estar. Se acercó al sofá donde el señor Scampa estaba desplomado y se inclinó para mirarlo. Pero una vida debe pagarse con una vida, no con dinero. Era Ariadne con sus ojos verdes brillando.